Bueno, me escucháis bien todos. Me voy a presentar, mi nombre es Susana y voy a estar con vosotros aproximadamente 2 horas en la que vamos a estar hablando de qué es negociar, diferentes técnicas de negociación. Cuando nosotros estamos hablando, bueno, yo me dedico, como todos vosotros, a negociar todos los días, porque la negociación es un proceso, que es lo que vamos a ver en estas 2 horas con las que voy a estar trabajando con vosotros, que espero que podáis participar. Si en cualquier momento queréis hacerme cualquier pregunta, pues me comentáis a través del chat, os doy paso, abrís el micrófono y me podéis ir haciendo comentarios o me podéis ir contando pues escenarios que vosotros tenéis habitualmente tanto en vuestra actividad profesional como en nuestras relaciones personales, porque la negociación se va a producir tanto a nivel personal como profesional. Vamos a partir primero de lo que es el concepto de negociar. Negociar es un proceso, es decir, que es un proceso en el que va a haber varias partes que van a intervenir y esas partes van a tener una serie de intereses que cada una de ellas va a querer optimizar y llevar a su máxima exponente. Entonces, en ese proceso de negociación, esas partes lo que tienen que hacer es comunicarse de una forma efectiva para que las dos partes consigan el objetivo que pretenden. Eso sería negociar. Es decir, que tenemos que, en nuestros procesos de negociación, tenemos que intentar que las dos partes consigan los objetivos. Pero claro, en ese proceso de negociación no siempre vamos a conseguir al 100% los objetivos o los intereses que nosotros nos hemos propuesto, pero sí que vamos a intentar conseguirlos. Negociar es un arte, es decir, que negociar es comunicación, como os estoy diciendo, y el proceso de comunicación tenemos que practicarlo. Para que una negociación tenga éxito, tenemos que planificarla, es decir, que prácticamente un tanto por ciento de la negociación va a tener éxito si nosotros hemos planificado previamente esa negociación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a utilizar diferentes técnicas para conseguir los objetivos que nosotros nos proponemos? Para planificar, para conseguir esa negociación, lo primero que tenemos que hacer es planificar. Tenemos que planificar esta técnica de las técnicas que vamos a utilizar para comunicarnos y para negociar. Nosotros nos vamos a plantear que vamos a estar en una mesa de negociación con un tema determinado. Entonces, ese objetivo que nosotros queremos conseguir lo tenemos que planificar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me estáis comentando que también estáis vale, de acuerdo, estaba leyendo, perdonad. Como os decía, la negociación es un arte que requiere conocimiento, que requiere método, que requiere práctica y que requiere habilidades y competencias. Negociar es comunicación principalmente. Entonces, es lo que comentábamos, que el negociar es un proceso, igual que la comunicación, en la que van a intervenir varias partes y lo que vamos a intentar conseguir es que haya un feedback, una retroalimentación que nos beneficie a las dos partes que estamos inmersas en ese proceso de negociación. El éxito de la negociación es que nosotros planifiquemos esa negociación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros vamos a negociar con un cliente o vamos a negociar con cualquier otra persona en el ámbito personal, nosotros lo primero que tenemos que determinar es cuál es el objetivo de mi negociación, qué es lo que pretendo conseguir con la negociación. Igual que cuando nosotros estamos en la empresa y hacemos planificaciones, nosotros aquí también tenemos que establecer una estrategia, ¿no? Un plan de acción para que cuando llegue el momento de sentarnos en la mesa de negociación, nosotros tengamos los objetivos establecidos y sepamos hasta dónde queremos llegar o qué concesiones podemos realizar. Entonces, una de las partes más importantes de las técnicas de negociación es la planificación. En esa planificación vamos a establecer los objetivos. Puedo, si queréis, iros proyectando o luego hago un pequeño resumen
con lo que vamos a estar viendo en esta conferencia. Vamos a establecer objetivos. La mayoría de vosotros habéis establecido objetivos y lo que vamos a determinar, podemos utilizar la fórmula del SMART para los objetivos, ¿no? ¿Cómo tienen que ser esos objetivos que nosotros establezcamos? Los objetivos tienen que ser específicos, es decir, que tengo que concretar qué es lo que queremos conseguir en esa negociación. Voy a tener una serie de objetivos. Puedo tener un único objetivo o puedo tener varios objetivos dentro de la negociación. Esos objetivos, aparte de ser específicos, tienen que ser también medibles. Los tenemos que cuantificar. Entonces, tenemos que tener en cuenta hasta dónde podemos llegar en nuestras negociaciones y qué concesiones vamos a poder hacer en nuestras negociaciones para que al final podamos llegar a unos acuerdos que sean rentables para las dos partes. Esos objetivos tienen que ser alcanzables, es decir, no podemos presentarnos en una mesa de negociación con algo que no se pueda alcanzar. Sí que es conveniente que nuestros objetivos sean retadores, es decir, que sean relevantes y que sean retadores, pero en todo momento tienen que ser alcanzables. Y luego esos objetivos los tenemos que temporalizar también. Entonces, una vez que nosotros hemos establecido los objetivos de nuestra negociación, teniendo en cuenta que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporalizados, tenemos que hacer una ponderación también de esos objetivos, porque no todos los objetivos de nuestra negociación van a tener la misma importancia o pueden satisfacer igual todos nuestros intereses. Tenemos que determinar qué objetivos son prioritarios y qué objetivos podemos hacer concesiones con ellos. ¿Eso qué significa? Que dentro de esos objetivos que nosotros nos marquemos vamos a tener que realizar una ponderación. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Nosotros queremos trabajar con un nuevo proveedor o estamos haciendo una evaluación de proveedores en nuestra empresa. Cuando nosotros hacemos esa evaluación de proveedores, lo que tenemos que establecer, puede ser en una hoja de cálculo, cuáles son los criterios que más vamos a valorar en esa negociación. Si nosotros, previo a la negociación, nosotros nos hemos hecho nuestra hoja de cálculo, en los que criterios que podemos valorar, uno de los principales que valoramos con proveedores es el precio, otro van a ser los plazos de entrega y otro van a ser las cantidades. Podemos poner muchos más criterios para hacer esta ponderación. Nuestro objetivo, la mayoría de las veces, es el precio, ¿no? El principal objetivo normalmente suele ser el precio. Estamos hablando, en este caso, de proveedores, va a ser el precio al que nosotros vamos a comprar, que puede significar que podamos sacar un mejor precio al mercado. Entonces, este tipo de negociación es muy importante cuando lo hacemos con los proveedores. En esa ponderación nosotros podemos poner el precio. Dentro del precio, ¿qué vamos a valorar? Pues podemos decir, pues vamos a darle un porcentaje a los descuentos comerciales que nos puedan hacer. Vamos a ver qué porcentaje dentro de precio voy a determinar al descuento por pronto pago, porque sería una forma de financiación también, ¿no? Y luego los descuentos que podemos hacer por Rappel. Si a nosotros nos hacen un descuento por pronto pago y negociamos un buen descuento por pronto pago, como nosotros estamos adelantando el dinero, estamos realizando el pago de todo el producto a nuestro proveedor, él nos va a hacer un descuento. Otra forma es que nos aplique un descuento comercial, que sería puntual en alguna de las promociones que haga, o un descuento por Rappel. Y si no nos hace ningún tipo de descuento, lo que hace es proporcionarnos los productos y nosotros se lo podemos pagar al tiempo que hayamos establecido. Entonces, ahí sí que tendríamos esa financiación. Nosotros estamos en una mesa de negociación ponderando el precio. Imaginaros, la ponderación va a ser al 100% y entonces podemos determinar que el precio dentro de nuestra negociación va a tener un 80% o un 75% o un 60%, lo que nosotros establezcamos. Luego podemos poner otra ponderación a los plazos de entrega. Aquí, claro, también en esta planificación que estamos haciendo de esta negociación, nosotros tenemos que determinar qué nos interesa en esos plazos de entrega. Nos interesa que el plazo de entrega sea 24 horas, sea 12 horas, sea 6 horas, pues dependiendo de la actividad que nosotros desarrollemos, dependiendo de
el sector donde se desarrolla nuestra actividad, pues nos puede interesar más unos plazos de entrega de otros. ¿Que los plazos de entrega cómo los vamos a hacer? Pues tenemos que establecer cuando tengo que hacer un punto de pedido, ¿no? Cuando tengo que establecer el pedido. Nosotros sabemos que tenemos que estar trabajando con unos stock, tenemos un stock máximo, tenemos un stock mínimo, tenemos el stock de seguridad y luego tenemos que establecer cuál es nuestro punto de pedido. También lo vamos a negociar en la mesa, porque nosotros, si tenemos unos plazos de entrega adecuados, nos evitamos tener un stock que nos va a estar costando tenerlo almacenado en nuestras instalaciones. Y eso tiene un coste también, todo el coste de almacenaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros establecemos una planificación y unos objetivos para hacer una negociación, todo este trabajo le tenemos que llevar ya hecho. Es decir, que tenemos que ser objetivos. Vamos a establecer esas ponderaciones, vamos a evaluar a los proveedores. En este caso, voy a negociar con este proveedor, lo voy a meter dentro de mis tablas para saber realmente hasta dónde puedo negociar o qué concesiones podemos hacer en cada momento. Dentro de esa planificación, también nosotros vamos a tener en cuenta los posibles escenarios. Con eso a que nos referimos, tenemos que intentar tener siempre 3 o 4 escenarios posibles. El escenario donde vamos a tener un objetivo ideal, vamos a tener luego otro escenario que va a ser el intermedio, un escenario que va a cumplir los objetivos mínimos y luego vamos a tener el último escenario que es de ruptura, que no va a haber ningún tipo de viabilidad en esa negociación. Vamos a seguir viendo esa planificación porque es lo que os comentaba. Para que nosotros tengamos éxito en la negociación, lo que tenemos que hacer es planificarla, tener muy claro qué es lo que vamos a exponer en esa negociación, cómo lo voy a exponer, cómo lo voy a plantear, qué lenguaje voy a utilizar y los márgenes o esa horquilla en la que me voy a poder mover dentro de esa negociación. Cuanto mayor información tenga y más haya organizado esa información y sea objetiva, más fácil va a ser la negociación. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Vamos a establecer un marco que nos dé respuesta a determinadas preguntas. Nosotros cuando vamos a la negociación tenemos que preguntarnos ¿por qué voy a una negociación? ¿Qué espero conseguir de esa negociación? ¿Con quién voy a negociar? ¿Cuándo voy a negociar? ¿Dónde voy a negociar? Y principalmente, ¿cómo voy a hacer esta negociación? Tenemos que plantearnos diferentes preguntas. Es muy importante en la negociación, dentro de la parte de la etapa de la planificación, la obtención de información. Tenemos que hacernos preguntas como, ¿tenemos toda la información que necesitamos antes de sentarnos en la mesa de negociación? ¿Conozco lo suficiente a la otra parte? ¿Estoy preparado para negociar? ¿Necesito que me ayuden? ¿Están claros los objetivos de mi negociación? ¿Conozco las tácticas que voy a utilizar o que voy a emplear? ¿Qué concesiones voy a poder realizar? Y si tengo claras las argumentaciones que voy a emplear. ¿Conozco las posibles objeciones y cómo voy a responderlas? Y si conozco lo que tengo que conseguir a cambio de mis concesiones. Todas estas preguntas nos las tenemos que hacer previas a la negociación. Vamos a ver si conocemos realmente a la otra parte con la que nosotros vamos a negociar. ¿Cómo podemos sacar esa información? Cuando nosotros tenemos una negociación, nuestro objetivo puede ser personal o puede ser de la organización. Vamos a ver ahora de la organización. Tenemos que negociar, sigo con el ejemplo de los proveedores, y estamos haciendo esa evaluación de proveedores, que es conveniente que la hagamos todos los años en nuestras organizaciones para saber realmente si cumplen los criterios objetivos que nosotros hemos planteado y si se están llevando a cabo de forma correcta los acuerdos que se plantearon en anteriores negociaciones. Lo primero que vamos a hacer es recabar toda la información que podamos de esa organización o de la persona, si es en el ámbito personal, o si estamos trabajando con servicios y estamos trabajando con personas. Recabar toda la información de una empresa significa saber cuál es su misión,
cuál es su visión, cuáles son sus objetivos, cuál es la cultura de empresa, qué proyectos tiene, qué alcance tiene la empresa, qué es lo que quiere conseguir. En una negociación es muy importante que tengamos toda esa información y que conozcamos también o hagamos hipótesis de cuáles son los objetivos que quiere la otra parte conseguir en la negociación. ¿Cuáles son esos objetivos y qué aspiraciones realmente pretende dentro de la negociación para que luego aparezcan plasmadas en acuerdo y se lleguen a realizar? Es decir, que nosotros nos informamos sobre la empresa. ¿Qué más debemos conocer? Eso es muy fácil porque nos podemos meter en la página web y toda esa información nosotros la podemos obtener. Luego es importante también que conozcamos si está trabajando con la competencia, cuáles son las otras empresas con las que trabaja, qué precios le puede dar la otra empresa, qué condiciones, ¿no? Qué condiciones contractuales para en la compra, en este caso, de material. Si estamos hablando de personas, porque he visto que estáis 2 personas que trabajáis en recursos humanos y entonces estáis todo el día negociando y estáis con entrevistas, con subidas salariales. Vale. Negociar con los bancos también, con las entidades bancarias, también tenemos que llevarlo preparado, aunque ellos hay una parte de poder que tienen, ¿no? Que es la legitimidad y que lo tienen establecido, una serie de parámetros con los que es más difícil negociar con ellos. Bueno, una vez que nosotros hemos obtenido toda esa información que aparece publicada en la web, que nosotros podemos hacer investigación también de la situación económica y financiera de la parte con la que nosotros vamos a negociar. Si es una empresa, pues sabemos que publican las cuentas anuales y que ahí vamos a obtener toda la información. Lo que hacemos es recabar información, organizar esa información para que luego nosotros podamos argumentar en esa mesa de negociación y podamos dar respuesta a sus objeciones y podamos argumentar. Cuanto mayor sea la preparación de la negociación, mayor porcentaje de éxito vamos a tener. Como os estaba comentando, tenemos que hacernos una serie de preguntas a las que tenemos que dar respuesta. La información, como os comentaba, es importante que nosotros nos planteemos también las hipótesis de lo que la otra parte cree que va a conseguir o que puede negociar con nosotros. Y tenemos que preparar bien todas las argumentaciones. Por un lado, nosotros tendríamos que hacer un listado de nuestros intereses y lo que queremos conseguir, nuestra información y nuestros intereses, y tenemos que hacer también un listado de la información y de los intereses de la otra parte. Cuando nosotros, os voy a poner también un ejemplo para que veáis lo importante que es conocer, tener información sobre lo que vamos a negociar. Hay una historia que a lo mejor algunos de vosotros lo conocéis, que son 2 hermanas que se están peleando o las 2 quieren en esta negociación las 2 ganar por una naranja. Tienen un jardín y en ese jardín solamente queda una naranja y las 2 quieren la naranja. Entonces el padre llega en un momento y dice, ¿por qué están discutiendo mis hijas, no? Y dicen, por una naranja. Y el padre toma una decisión salomónica, que es partir la naranja por la mitad, y le da la mitad de la naranja a cada una de las hijas. Y todos podemos pensar, bueno, pues el padre ha hecho lo correcto en la negociación, era que como no se ponían de acuerdo si se quedaba una con la naranja o la otra, pues al final la ha partido por la mitad y le ha dado una mitad a cada una. Cada una de las hermanas se va con su trozo de naranja, pero cada una de las hermanas tenía objetivos diferentes. Una lo quería solamente para comerse la pulpa y descartar la cáscara, y la otra lo que quiere es la cáscara, rallarla para hacer un bizcocho. Cuando se dan cuenta de lo que ha ocurrido, perciben que las 2 partes han perdido, porque si antes hubieran proporcionado esa información a la otra parte de lo que querían, las 2 hubieran conseguido el 100% de los objetivos que querían. Una se hubiera comido entera la pulpa y la otra hubiera aprovechado la cáscara de la naranja para hacer su bizcocho. Por eso es tan importante
la información. Tenemos que saber cuáles son los objetivos y los intereses de la otra parte, las expectativas de la otra parte, para que en nosotros, con nuestra argumentación o cuando partamos o cuando iniciemos esa negociación, sepamos, por lo menos tengamos un punto de partida para poder empezar a negociar. No sé si vosotros alguna vez en alguna negociación habéis preguntado cuáles son realmente los intereses de la otra parte. Comentarme las personas que estáis pues negociando un salario en una entrevista o una subida salarial. ¿Habéis preguntado alguna vez? ¿No? Sí, no lo dicen. Luego, David, vamos a hablar de eso. ¿Para qué piden que digas tú el sueldo? Vale, de acuerdo. Vale, muchas veces, luego vamos a hablar del tema de cómo tenemos que comunicarnos, ¿no? Esto sería un poco la planificación de la negociación, pero luego tenemos que ver esa puesta en escena de la negociación, porque como os he comentado al principio, la negociación es un proceso en el que intervienen dos partes que las dos partes quieren satisfacer sus intereses y llegar a un acuerdo. Pero en ese proceso de negociación es un proceso de comunicación. En un proceso de comunicación tiene que haber un feedback, tiene que haber una retroalimentación. Y en ese proceso de comunicación vamos a hablar de todo lo que es la parte de comunicación verbal y no verbal, porque es lo que me estáis comentando ahora a través del chat, que hay algunos que no nos dicen realmente lo que quieren y hay otros que piden que digamos nosotros a lo mejor la horquilla en la que se pueden mover. En este caso, pues tendríamos que tener esa información previa, es decir, que nosotros podemos saber cuál es el perfil profesional de la persona que está pidiendo un incremento salarial y tenemos que saber también las competencias y habilidades y cómo las está desarrollando. Es decir, que muchas veces lo que nosotros tenemos que tener es ese perfil competencial de los trabajadores y hacer una evaluación, igual que hacíamos la evaluación con los proveedores, para ser objetivos. Pensar que en las negociaciones tenemos que intentar ser objetivos. La parte de la subjetividad va a hacer que perdamos poder frente a la otra parte, ¿no? Muchas veces se habla, a mí me gusta mucho el lenguaje en positivo, ¿no? Entonces dicen, hacemos una negociación porque hay un problema. No, hacemos una negociación porque queremos cambiar una situación o porque queremos llegar a unos acuerdos diferentes. Es verdad que las negociaciones normalmente lo que hacer es resolver situaciones, ¿vale? Que tenemos que entender además que la conflictividad en las relaciones humanas es normal y en las relaciones comerciales es normal que haya problemáticas, que haya conflictividad, precisamente por eso estamos negociando continuamente. Yo tengo unos intereses, tú tienes otros intereses, pero nos tenemos que poner de acuerdo para que las dos partes intentamos conseguir al máximo cubrir esas expectativas que nosotros tenemos y llegar a acuerdos para poder conseguir los objetivos que previamente hemos planificado. En este caso, con las entrevistas de trabajo y con las negociaciones, tenemos que, ¿te dedicas a ventas? Ujú. Por eso en las empresas se debería tener ese perfil. Por un lado tenemos que tener la descripción del puesto de trabajo y por otro lado el perfil profesional. La descripción del puesto de trabajo que determine las condiciones de trabajo y luego tenemos que tener el perfil profesional que sería las competencias y habilidades que tiene una persona, ¿no? Las personas. Dentro de esos perfiles competenciales y de ese puesto, de descripción del puesto de trabajo, en esa descripción de puesto de trabajo también se debe contemplar los diferentes niveles que podemos tener dentro de nuestra profesión, según están establecidos también en convenio o los que establezca la empresa. Sí, ya sabemos que muchas veces mantener el, sí, es un falso ascenso. Estoy leyendo.
que asumas responsabilidades por encima de tu puesto de trabajo. Pero eso se hace en la negociación. Cuando hacemos una entrevista de trabajo, que es otra negociación también, tenemos que ser muy claros cuando estamos negociando, tanto la empresa como el trabajador. Si vamos a asumir más responsabilidad, nos tienen que poner en una categoría profesional superior, porque esa categoría, cuando nosotros asumimos más responsabilidades, es porque tenemos unas competencias que corresponden a ese nivel profesional, a esa categoría profesional. Y entonces eso sí que tiene que venir determinado dentro de la descripción del puesto de trabajo y el perfil profesional. Por eso digo que tenemos que ser muy objetivos cuando estamos trabajando, cuando estamos negociando. Tenemos que partir de una base. Tenemos que determinar qué vamos a ponderar. Tenemos primero determinar qué criterios vamos a tener en cuenta, qué ponderación le vamos a dar, porque para ser objetivos luego nos tenemos que ceñir a esas ponderaciones que hemos hecho y que nos van a ofrecer unos resultados. Hacemos un análisis de datos de esas ponderaciones y vamos a tener un resultado. Que en el caso de personas tenemos que, en esa entrevista de trabajo que hacemos con ellos o en esa negociación que hacemos con ellos, la parte de la comunicación no verbal es muy importante, ¿vale? Voy a seguir con técnicas de negociación porque la segunda parte quiero dedicarla sobre todo a comunicación. Vale, os estaba comentando lo de la historia de las dos hermanas, que si hubiéramos obtenido la información realmente de lo que querían o de lo que necesitaban, los acuerdos hubieran sido diferentes y entonces hubieran tenido mayor beneficio las dos partes. Tenemos dos formas de negociar. Podemos o competir o cooperar. Entonces podemos determinar qué es lo que queremos hacer en cada una de nuestras negociaciones. Tenemos que determinar la interacción que hay entre las partes y la posición que va a determinar cada una de las partes. Aquí sí que os voy a poner una imagen para que vosotros lo veáis. Voy a compartir con vosotros para que lo veamos. Vale, un poquito más pequeño, ahora me decís si lo veis. Un segundo, comparto pantalla con vosotros. Compartir, ya a ver si aquí. Vale. Me imagino que lo estáis viendo. Voy a quitar, a ver si me deja. Pantalla completa. Vale. Vamos a ver las posiciones que podemos tener cuando nosotros entramos en una negociación. Esa interacción que podemos tener entre las partes. Pues lo que os comentaba, podemos cooperar o podemos competir. Según esas interacciones, sus posiciones, participamos en estos dos tipos diferentes de negociación. Cooperar es una predisposición que nosotros vamos a tener a crear un buen ambiente, a realizar concesiones en beneficio de las partes. En este caso, ambas partes van a ganar. Pero competir es conseguir el beneficio de una única parte, que normalmente es mi propio interés, en la que una parte gana y la otra pierde. Entonces, fijaros, nosotros tenemos aquí una matriz en la que, por un lado, hemos puesto alta cooperación, baja cooperación y alta competitividad y baja competitividad. ¿Qué es lo que queremos conseguir nosotros en nuestra negociación? ¿Queremos guerra? ¿Queremos ganar y que la otra persona pierda? Pues entonces vamos a ser altamente competitivos y vamos a tener una baja cooperación. Vamos a defender nuestros intereses independientemente de los intereses que tenga la otra persona y vamos a utilizar esas posiciones de poder para conseguirlo. Luego tenemos la otra opción que sería armonía, que sería alta cooperación y baja competitividad. Aquí, sin embargo, predomina la cooperación a la consecución de objetivos. Entonces sería ganamos en cooperación, pero perdemos. ¿Esto qué ocurre? Pues que a veces nos interesa mantener las relaciones con un proveedor o nos interesa mantener las relaciones con otra empresa o con un cliente, aunque no tengamos un beneficio. Realmente esto no es rentable para la empresa y no podríamos hacerlo siempre. Igual que no podemos ir siempre a la guerra. Intentar ganar siempre, al final lo que vamos a hacer es perder las relaciones que podemos tener tanto con clientes, con empresas, con proveedores.
Luego tenemos el aislamiento, es decir, no hay ningún tipo de motivación. Es lo que podemos llamar burocracia, que sería perder, perder, que es baja cooperación y baja competitividad. Y luego, ¿cómo deberíamos ajustar las negociaciones para conseguir el beneficio de las dos partes? Pues sería con lo que denominamos pacto, que es ganan las dos partes. Hay alta cooperación y hay alta competitividad. Aquí os lo pongo, diferentes tipos de negociación, distributiva o competitiva, que sería la guerra, interactiva o cooperativa, que es un pacto entre ambas partes. Y luego la mixta, que es normalmente es lo que se suele producir en las negociaciones, que es cuando mezclamos las dos técnicas, tanto la de cooperación y competitividad, durante el proceso de negociación. Vale, vuelvo con vosotros otra vez, he dejado de compartir. Vale. ¿Cómo estáis acostumbrados a negociar? Comentadme un poco, ¿planificáis la negociación? ¿Recabáis toda la información para luego poder argumentar, sobre todo en las objeciones, para saber si podemos hacer concesiones o no? Queremos tener siempre, vamos con el planteamiento y el pensamiento de que nosotros vamos a tener razón siempre en esa negociación y tenemos que conseguir los objetivos sin haber valorado las concesiones que podamos hacer. Comentarme. ¿Os habéis planteado alguna vez esas concesiones a las que podemos llegar? Con ese análisis de datos objetivo. ¿Me queréis comentar alguno a través del chat? ¿Estáis escribiendo? Esa disposición a entrar en una negociación en la que vamos a cooperar para que las dos partes salgamos beneficiadas. Por eso os insisto que es tan importante la planificación y obtener información. Has negociado siempre en condiciones de inferioridad. Uf. En condiciones de inferioridad. ¿Por qué motivo hemos ido siempre a la negociación en condiciones de inferioridad? ¿Te faltaba información? ¿Te refieres a la subida de sueldo? ¿Vale? ¿Hemos comentado en esa negociación algún tipo de incentivo o en una entrevista? Me refiero a una subida de sueldo o una entrevista. Fijaros, cuando nosotros pensamos que en una negociación vamos, como me estás comentando, David o David, no sé, de cualquiera de las dos formas. Condiciones de inferioridad. Tenemos que intentar que esas condiciones que tú supones que son de inferioridad, modificarlas. Es decir, que no podemos ir siempre a negociar con un nivel a lo mejor máximo. Te tienes que poner diferentes escenarios. Tú quieres un incremento salarial. Entonces, en ese incremento salarial te tienes que poner el máximo que te gustaría, tienes que poner un objetivo medio y un objetivo mínimo. Y vamos a intentar superar el objetivo mínimo, que es del punto de partida de tu negociación. Ahí, ¿qué tenemos que hacer en esa negociación? Tienes que dar valor a, en este caso, competencias que tengas para que podamos aumentar, para que podamos realizar solicitar ese incremento salarial. Y además, cuando nosotros estamos en una negociación y creemos que es justo, en este caso, lo que nosotros estamos solicitando, aparte de hacer ver a la otra persona el valor que nosotros tenemos y que por eso estamos pidiendo un incremento salarial, tenemos que tener algo muy importante. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, el contexto, que vamos a hablar de ello también en la comunicación. Hay a veces que queremos negociar en momentos que no son adecuados. Es preferible esperarse a un momento adecuado. Sabemos que la empresa está obteniendo beneficios, sabemos que se han firmado proyectos, contratos, que se tiene una previsión de ventas que va a superar o que ha superado la del ejercicio anterior. Entonces, ahí son los momentos para negociar. Las subidas, además, las negociaciones, yo siempre os lo comento, se hacen de forma individual y personal. Cada uno tiene que hacer su negociación y además con la persona adecuada, porque no todo el mundo
va a tener esa legitimidad para poder realizar la negociación? Tenemos que buscar primero el contexto adecuado, el momento adecuado y la persona adecuada. Es decir, una persona que sí que esté legitimada para poder proporcionarnos ese aumento de sueldo. Y luego mostrar todas las competencias y todo el valor que nosotros aportamos a nuestro trabajo para que ese incremento de sueldo sea correspondido con las responsabilidades que nosotros tenemos. Nos pueden decir, pues ahora no es el momento o no tenemos esa categoría profesional que tú quieres adquirir, pero lo vamos a tener en cuenta para un futuro. Y nosotros seguir insistiendo. Parte de la negociación es que tenemos que insistir. Parte de la negociación es que tenemos que adaptarnos. Parte de la negociación es saber argumentar, buscar el momento adecuado, las palabras adecuadas, el lenguaje adecuado, tanto esa comunicación verbal como no verbal que tenemos que utilizar. Esa seguridad, ese compromiso, esa confianza que nosotros tenemos que aportar y que tenemos que mostrar a la otra parte para crear ese ambiente del que estamos hablando para hacer partícipe de la negociación. Tenemos que, en todas las negociaciones, a no ser que sea el yo gano, tú pierdes, siempre podemos conseguir algo. No a lo mejor lo que pretendíamos. Por eso tenemos que diseñar diferentes escenarios, planificar diferentes escenarios. Con que hayamos conseguido un poquito, luego hay diferentes tácticas, ¿no? Es decir, que ahora consigo algo que no era el 100%, a lo mejor solamente he conseguido el 5% o he conseguido el 1%, pero ya he conseguido el 1%. Voy a seguir insistiendo hasta ir consiguiendo cada vez más porcentajes de los objetivos que yo tengo. Pero es muy importante buscar el momento adecuado, el lugar adecuado, saber argumentar perfectamente. La información es muy importante porque la información nos da poder. La información nos dice en qué situación, información objetiva. Cuando estamos haciendo una negociación de un salarial, que además estamos negociando por nosotros mismos, la parte emocional y la parte subjetiva puede sesgar esa negociación, porque nosotros seguramente nos vamos a dar más valor de lo que la otra persona pueda reconocernos. Entonces, ahí la negociación la tenemos que llevar también muy preparada, esa argumentación, meternos, como os digo, en esos perfiles competenciales y demostrar que realmente tenemos tanto la capacidad como la habilidad, como la competencia para asumir una serie de responsabilidades que normalmente son las que nos hacen aumentar de categoría profesional y acceder a sueldos de importe superior porque van acorde a la responsabilidad que estamos asumiendo en cada momento. Luego seguimos hablando de comunicación. Tenemos, como decíamos, diferentes estilos de negociación. Vale. En una entrevista luego lo comento también. Tenemos diferentes tipos de negociación, como os había dicho, por un lado puede ser la competitiva o la distributiva, es la guerra, quiero ganar a toda costa, o luego tenemos las de las cooperativas y las de integración que normalmente consiguen beneficios o consiguen los intereses que se proponían ambas partes después normalmente de hacer alguna concesión. Estilos de negociación, pues tenemos la de integración, que es colaboración y cooperación. Tenemos servilismo, que adquiere mayor importancia los intereses de la otra parte. Luego tenemos las de dominación, mis intereses van a prevalecer por encima de los intereses de la otra parte. Evitación, pues hay poco interés por las dos partes, es decir, que van a una negociación porque tienen que hacer la negociación, pero no hay ningún tipo de interés. Y luego las de compromiso, que hay un interés medio por ambas partes. ¿Qué variables vamos a tener en cuenta en una negociación? Es lo que os estaba comentando un poco con estos ejemplos. Yo tengo que ver cuáles son mis intereses, cuáles son mis objetivos, cuáles son las expectativas, planificarlo, conocer mis datos perfectamente, porque si me hacen una pregunta que sepa argumentar, que sepa dar datos que sean verificables y que sean veraces, y tengo que determinar cuáles son mis intereses, ¿no? en la negociación. Porque hay a veces que nosotros nos comunicamos y pensamos que nuestra comunicación ha sido efectiva porque la otra persona entiende el mensaje igual que nosotros hemos pretendido que lo entienda, pero no lo entiende.
porque la argumentación que nosotros hemos hecho o la dicción que hemos utilizado o la expresión corporal se contradice con lo que estamos diciendo verbalmente. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos manifestar a la otra persona, a la otra parte, los intereses. Los mensajes, ¿cómo tienen que ser? Muy importante, el mensaje tiene que ser conciso, breve, claro, secuenciado y cronológico. Es decir, que hay personas que empiezan a hablar de un tema, de repente se van a otro tema, vuelven otra vez y al final tenemos a la persona que está enfrente, a la otra parte, diciendo, ¿qué me está contando? Me he perdido en ese ir y venir del mensaje. Entonces, es preferible lanzar un mensaje. Si es importante hacer una pausa para que la otra persona pueda asimilar ese mensaje, incluso hacer preguntas. Es muy importante que hagamos preguntas en la negociación si tenemos alguna duda, porque tenemos que entender bien lo que nos están transmitiendo. Tiene que haber un feedback o una retroalimentación que sea efectiva. Entonces, ¿qué variables estábamos hablando dentro de la negociación? Mis intereses. Tengo que determinar cuáles son mis objetivos, argumentarlos y realizar hipótesis sobre lo que me pueden, las objeciones que me pueden hacer. Pero también tengo otra variable, es los intereses de la otra parte. Tengo que tenerlo en cuenta, conocer bien sus intereses. Imaginaros que estamos en una empresa que sabemos que acaba de hacer pues, una unión temporal con otra empresa para un proyecto determinado y nos llaman a nosotros para solicitarnos un producto. Entonces, nosotros ya sabemos que nos necesitan, porque dentro de sus objetivos de la unión temporal de la UTE que han hecho con otra empresa, nos van a necesitar a nosotros. Ya tenemos esa información para la negociación. Ya podemos determinar determinadas condiciones en los acuerdos que realicemos. Luego tenemos que tener opciones creativas. Cuando estamos en un proceso de negociación, está muy bien que lo llevemos planificado y que tengamos la información, pero a lo largo de la negociación, de ese diálogo, de esa comunicación, puede haber esas variables que en un momento no habíamos contemplado o no las teníamos en nuestras hipótesis, pero que se dan en ese momento. Entonces, tenemos que adaptarnos, tenemos que tener ideas creativas. Si vemos que la negociación se va a encallar o vemos que no va a salir adelante, tengo que ofrecer diferentes posibilidades porque el objetivo de la negociación es llegar a acuerdos. La negociación fracasa cuando no llegamos a acuerdos, no cuando llegamos a acuerdos en esos objetivos mínimos que teníamos. Si hemos llegado a los objetivos mínimos, la negociación ha tenido éxito. Si no llegamos a acuerdos, la negociación no ha tenido éxito. Ese sería nuestro mayor fracaso, que la negociación quede en tablas y que no podamos llegar a ningún acuerdo. Entonces, tenemos que ser creativos. Si estamos en un punto que no le encontramos una solución o que no llegamos a una negociación, vamos a intentar ver ese punto desde otra perspectiva diferente para ver si así conseguimos. Ese esfuerzo lo tiene que hacer tanto una parte como la otra parte. ¿Vale? Intentar verlo desde otra perspectiva porque si no, llegamos a un punto muerto. Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa en una negociación. Entonces tenemos que tener creatividad, proponer más opciones. Podemos hacer una tormenta de ideas y al final ordenar todas esas ideas y elegir, optar por la que más beneficios nos va a proporcionar a las dos partes. El objeto de la negociación tiene que ser legítimo y luego la capacidad de las personas que negocian también tienen que ser legítimas. Una de las tácticas que veremos a veces es para dilatar las negociaciones, que ya se han llegado a unos acuerdos y de repente dicen, no, es que yo no tengo poder para firmar este acuerdo. Entonces nos quedamos todos como un poco sorprendidos, ¿no? Entonces vamos a intentar que la legitimidad esté desde el principio y no utilizar estas tácticas que a veces son para ganar tiempo, que no suelen gustar a la otra parte y tampoco nos gustaría a nosotros si se ocurriese esa situación. Alternativas. Tenemos que establecer escenarios posibles y viables en la negociación, lo que os comentaba, diferentes escenarios, y luego hemos adquirido un compromiso, es decir, llegamos a acuerdos y que esos acuerdos se lleven a cabo.
Tenemos que conocer también los diferentes necesidades y motivos por los que las personas entran en la negociación. Aparte de los objetivos, esto ya serían más negociaciones personales, como la que estábamos comentando, la parte motivacional y la parte de necesidad que puede tener dentro, en este caso, la persona que está haciendo una entrevista de trabajo o que está solicitando un aumento de sueldo o un incremento de sueldo. Bueno, en la plataforma, en este curso de técnicas de negociación, hay un montón de ejemplos que yo no me voy a entretener aquí con ellos porque espero que los veáis todos a través de la plataforma. Tácticas que tenemos en la negociación, pues es lo que os comentaba. Una de las tácticas puede ser pues, la escucha activa, una escucha efectiva, que es lo que le voy a dedicar más tiempo, nada, en 10 minutos, como en las 8. Luego tenemos otras tácticas, que es el regateo. Entonces, bueno, pues dentro, es lo que os comentaba antes, ¿qué tácticas voy a utilizar? Tengo que ver con quién estoy negociando, porque no todas las negociaciones son iguales. Hay unas tácticas que con unas empresas me van a funcionar o con unas personas me van a funcionar, pero con otras no. Entonces, hay empresas que sabemos que podemos utilizar, hay organizaciones que podemos utilizar el regateo y otras no. ¿Cómo voy a obtener esa información? Pues muchas veces a través de su página web, en la que podemos ver un poco también la cultura de empresa que tiene. Es importante que conozcamos la cultura de empresa, igual que es importante que conozcamos el contexto cuando estamos trabajando por personas, lo que hablamos de determinados criterios, como puede ser educación, conocimiento, relaciones, experiencias, todo eso que preguntamos cuando estamos haciendo una entrevista de trabajo, ¿no? O cuando nos hacen una entrevista de trabajo. Tenemos otra táctica que puede ser la del salami, que no sé si la habréis oído, pues el salami ya sabemos lo que es. Es un salchichón, un fuet que vamos cortando loncha a loncha. En la negociación, ¿qué es lo que vamos haciendo? Pues partimos un trocito, lo conseguimos. A continuación, otro trocito, lo conseguimos. Pues es otra de las tácticas que podemos utilizar. Otra táctica, el bueno y el malo, como los policías. Uno hace de bueno, otro hace de malo, uno coopera, el otro es competitivo, que quiere siempre ganar, y el otro, sin embargo, quiere que lleguemos a diferentes acuerdos. Luego, hay otras tácticas que puede ser pues, poner el cebo, se llama también, ¿no? Entonces es que ponemos algo que atrae para conseguir. Es decir, que si queremos conseguir ese producto que nos atrae, va asociado con otro producto que en este momento queremos comercializar. Luego tenemos que podemos ir de farol también, contando diferentes cosas. Podemos decir que la competencia nos hace otros precios mucho más económicos. Podemos guardarnos algún objetivo o algo que sea de interés, que es lo que se llama pues, guardar un as en la manga. Podemos llegar al soborno, que es ilegal, pero en muchas negociaciones funciona. Lo que hacemos es pues, utilizar a personas para conseguir otras cosas determinadas, aunque no sea legal. Vamos a ver ahora. Luego también quería comentaros que tenemos que contar con la regla de las 5 variables, ¿no? Todo esto que os voy contando va a lo largo del curso que se va desarrollando y os lo va explicando. La regla de las 5 variables es lo que os comentaba antes en una negociación. Yo cuando me pongo a negociar, cada uno de los objetivos, porque al final tenemos un objetivo general o un paquete que lo podemos dividir en varios, ¿no? Entonces, es conveniente que tengamos las 5 variables. Es decir, que en esas 5 variables es que cada punto integrante de la negociación debe incluir 5 variables para poder ofrecer más posibilidades para conseguir llegar a un acuerdo. Es lo que os comentaba. A lo mejor nosotros creíamos que no íbamos a conseguir uno de los objetivos, uno de nuestros intereses, que pensábamos que iba a ser el más difícil de conseguir y sin embargo lo conseguimos y nos cuesta más otro al que nosotros le habíamos dado una ponderación inferior. Entonces, aquí tenemos que jugar con esas 5 variables en cada uno de los objetivos que nos hemos planteado, porque a lo largo de la negociación puede haber esas variables que hagan cambiar los términos y el interés de los objetivos. Luego tenemos diferentes métodos de negociación.
Los diferentes métodos de negociación, bueno, pues uno de los que más conocidos o que hayáis podido escuchar es el método hardware, que se sustenta en que un buen acuerdo ayuda a fortalecer las relaciones de las partes. Muchas veces cuando nosotros estamos negociando, tenemos que tener en cuenta que a lo mejor no hemos llegado a ese escenario o a ese objetivo medio que queríamos conseguir o nuestro objetivo superior, el más adecuado, pero hemos fortalecido las relaciones con nuestros clientes o con determinadas personas en las relaciones personales. Eso es una proyección, es decir, que cuando nosotros hacemos esa planificación de nuestra negociación en la que obtenemos información, planteamos los objetivos, argumentamos, hacemos hipótesis, vemos posibles objeciones, tenemos que tener en cuenta esa relación de futuro, esa proyección de futuro si nos interesa en esa negociación. Es muy importante. Entonces, en este caso, el método hardware lo que hace es el método Harvard lo que hace es esa proyección de relación de futuro. Bueno, como os comentaba, estos serían pues diferentes técnicas. Ya hemos visto que sería cómo planifico, cómo obtengo información, cómo organizo la información, cómo la voy a plantear. Una vez que he establecido la estrategia, qué tácticas voy a utilizar en ese proceso de negociación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Porque me voy a meter ya con comunicación. ¿Alguno me queréis comentar algo? ¿Pasamos a comunicación? Vale. Sigo con comunicación. Cuando nosotros decíamos que la negociación es un proceso, ¿no? Y la comunicación es un proceso. Cuando nosotros negociamos, lo que hacemos es exponer unos intereses. Esos intereses los comunicamos. Cuando nosotros hablamos de comunicación, es un proceso en el que intervienen diferentes elementos, que los vamos a ver ahora, que todos conocemos, ¿no? Tenemos el emisor, tenemos el receptor, tenemos el código, el canal, el contexto, el mensaje, las posibles barreras que pueda haber en la comunicación y para que realmente, ¿cuál es el objetivo de la comunicación? Pues es una modificación de conducta a la persona que o con la organización que nosotros estamos hablando. Hay a veces que cuando decimos modificación de conducta parece como sorprendente, pero realmente cuando nos comunicamos es para que haya esa interacción. Entonces, al final sí que son modificaciones de conducta, podemos decirlo así. Solamente existe comunicación si hay retroalimentación, porque yo puedo estar aquí hablando, pero si vosotros no me dais muestra de que me estáis escuchando o que estáis entendiendo o que os está llegando mi mensaje, yo estoy hablando, pero realmente no llegamos a comunicarnos. Entonces, es muy importante que en la comunicación haya retroalimentación. Dentro de la comunicación, el 7% de la comunicación es comunicación verbal y el 93% de la comunicación es no verbal. A veces os sorprende, ¿no? Cuando decimos estos porcentajes. Y de ese 7% de comunicación verbal estamos mintiendo la mayoría de las veces, porque somos mentirosos. Las personas mentimos cuando hablamos y escondemos realmente lo que queremos decir, que era lo que me habéis puesto antes en el chat. 93% comunicación no verbal, que dentro de esa comunicación no verbal, que es lo que podemos llamar sinergología, tenemos la parte de proxemia, que es la que estudia las relaciones que tienen las personas en función de las distancias o de los espacios que mantienen entre ellas. Tenemos la paralingüística, que es la voz, que es un 38% dentro de ese 93% de la comunicación no verbal. Dentro de la voz, pues tenemos la dicción, tenemos las pausas, tenemos el volumen, tenemos el tono, es decir, que afecta mucho o interviene mucho en la comunicación. Y luego tenemos la parte corporal y las expresiones, que es lo que llamamos kinesia. Pero vamos a hablar un poco más de comunicación. En la negociación nos comunicamos y estamos diciendo que el 7%
es comunicación no verbal y el 93% es comunicación, 7% comunicación verbal y 93% comunicación no verbal. Cuando nosotros negociamos, lo que decimos tiene que ir acompañado por nuestra expresión corporal. Cuando nosotros estamos en una negociación, tenemos que tener en cuenta que la comunicación se produce porque tenemos unos receptores. ¿Cuáles son los receptores que utilizamos nosotros? Pues son, los conocemos todos, son los 5 sentidos, ¿no? Nosotros escuchamos, nosotros olemos, nosotros vemos, nosotros tocamos y nosotros tenemos el sentido del gusto también. En la negociación, ¿qué sentidos o qué órganos vamos a utilizar? Pues podemos diferenciar las partes o las personas que tienen un canal prioritario para obtener información. Dentro de esos canales prioritarios, el visual, la mayoría de las personas somos visuales, en un porcentaje un poco menor auditivas y luego kinestésicas. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros entramos en un proceso de negociación, tengo que identificar en esa mesa de negociación o con la persona que estoy negociando o que voy a tratar o que pretendo llegar a un acuerdo, cuál es su principal canal receptor de información. Hay personas que son muy visuales, necesitan tener textos, necesitan leer, necesitan que les presenten los documentos, que tengan una presentación, porque perciben mejor la información de forma visual. Sin embargo, hay personas que se dispersan un poco cuando ven la información en papel o en cualquier otro soporte, porque a lo mejor no está demasiado organizada y prefieren escuchar a la persona, porque dentro de esa escucha están percibiendo muchas otras características de lo que se está diciendo, de la información que nos están proporcionando. Y luego están las personas kinestésicas, que son las que la información la perciben mejor leyendo a la persona, viendo cómo esa persona se mueve y cómo se expresa, ¿no? Se expresa corporalmente, qué posturas tiene y lo que está comunicando. Es lo primero que tenemos que identificar cuando nos sentamos en una mesa de negociación. Es importante que hayamos hecho también averiguaciones de quiénes son las personas que van a negociar con nosotros, qué características tienen esas personas. Cuando hablamos de comunicación, tenemos que aprender a leer a las personas, a hacer perfiles de personas. Y diréis, ¿y eso cómo se hace? Utilizando los sentidos y con formación también. Podemos identificar. Pensar que nosotros somos animales, aunque somos animales racionales, se supone que somos animales racionales, nos comunicamos como los animales, por los sentidos también, ¿no? No solamente por las palabras. 97% comunicación no verbal, lo voy a repetir en varias ocasiones. Cuando nosotros nos reunimos o nos juntamos con otras personas, nos vemos, canal visual, canal auditivo, y luego tenemos uno de los receptores más potentes de todos, que es el olfato, que no creemos que tenga tanta importancia, pero nos da muchísima información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ver ese perfil, hacer un perfil de la persona que va a negociar con nosotros. Lo que vamos a hacer es observarla. Vamos a observar siempre lo primero que vemos en cualquier proceso de comunicación, como es la negociación, es la parte física, ¿no? La parte visual. Nos fijamos, pues, cómo tiene los ojos, cómo tiene el pelo, cómo va vestido, los zapatos, la postura que tiene, y eso nos va a dar información de cómo es esa persona. Nos puede dar información sobre el poder adquisitivo que tiene, nos puede dar información por su dicción y por su argumentación de la educación que tiene. En función del vocabulario que utilice, nos puede proporcionar también información de qué es un vocabulario técnico, si estamos hablando de un tema profesional que tiene un argot particular, sabemos si lo conoce o no. Podemos darnos cuenta también del estado emocional que tiene. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de la negociación. Podemos ser muy buenos negociadores y tener un mal día en una negociación. Y tenemos que ser conscientes de que vamos a tener un mal día en una negociación y que no vamos a estar al 100%. Entonces, a lo mejor es conveniente aplazar la negociación a otro día o que lo haga un compañero nuestro o hacer nosotros la negociación aunque no tengamos el resultado que deseemos. ¿Cómo hacemos esos perfiles? Pues es lo que os comentaba.
Lo primero que hacemos normalmente es visualizar a la persona y ahí ya nos hacemos una ficha, ¿no? Hacemos un traje a la persona por lo que estamos viendo. Tampoco nos podemos dejar engañar, ¿eh? Por todo lo que vemos, porque se puede maquillar mucho y más ahora que es fácil maquillar el exterior de las personas, hacer cambios. Pero vamos a tener en cuenta no solamente la parte física, sino que nos vamos a fijar sobre todo en la parte del rostro cuando nosotros estemos negociando. ¿En qué nos vamos a fijar? Pues nos vamos a fijar en la forma de mirar, en la expresión que tiene en la cara, en la forma de hablar, en la forma de vocalizar, en cómo acompaña la comunicación con su cuerpo. Todo esto, ¿qué nos va a demostrar? Que la persona, primero, que muestra interés, que quiere estar participando en la negociación, que muestra interés y luego que está creando un clima facilitador de la comunicación. Porque cuando nosotros entramos en una negociación podemos tener una postura, nosotros vamos a tener unos objetivos, pero podemos facilitar la comunicación. Hay muchas veces que se entra en una mesa de negociación y vemos a personas que están muy tensas, ¿no? Que como que nos quieren dar la sensación de que están en una postura definida y que no van a cambiar esa postura. Es muy difícil negociar así. Entonces, nosotros tenemos que proporcionar ese clima para que se rebaje los estados emocionales y la parte subjetiva de la negociación y podamos entrar en un clima en el que se favorezca ese intercambio de intereses y además que se ofrezcan diferentes variables para poder conseguir llegar a acuerdos. Entonces, es muy importante que nosotros, cuando estamos negociando, mostremos esa seguridad, esas ganas de llegar a acuerdos, porque eso lo mostramos con nuestro comportamiento y con nuestra forma de hablar. Tenemos la educación y la amabilidad en los procesos de negociación, tiene que estar presente. Eso no significa que nosotros estemos cediendo, sino que somos amables y estamos intentando hacer esa cooperación. Podemos ser firmes en nuestras decisiones, firmes en nuestros intereses, firmes en la negociación, pero la forma de negociar va a ser cooperativa, ¿vale? Vamos a proporcionar esa apertura para que pueda haber diferentes mensajes que muestren nuestros intereses y que podamos llegar a un acuerdo con ellos. Aparte de visualizar, tenemos que ver también la postura del cuerpo, cómo nos sentamos en una mesa a negociar. Si yo me siento a negociar en una mesa en la que la otra persona se ha sentado y me ha invadido toda la mesa y ha puesto todo alrededor, ya sé qué carácter tiene esta persona. Es decir, que va a ser invasiva. Ocupa su espacio y invade el espacio de los demás. Cuando estamos nosotros reunidos en una mesa, con amigos, con familia, hay personas que, si os dais cuenta, cuando nos sentamos a su lado, nos están invadiendo el espacio. Entonces ya sabemos qué carácter y qué tipo de negociación va a hacer esa persona. Va a querer tener razón, va a querer desarrollar o va a querer mostrar sus intereses, se va a preocupar poco por los intereses de los demás y va a intentar ganar el máximo posible. Pues esa información ya nos la va a dar. Si esa persona se sienta y ya vemos que esa persona está cansada, está desganada, con la forma de sentarse, nosotros también lo vamos a ver. Es decir, que todo eso lo vamos a tener en cuenta. Fijaros, con el olfato también nos damos cuenta si una persona lleva mucho tiempo trabajando o es una persona, pues efectivamente, que viene cansada ya a una negociación. Parecen pequeñas... que nos fijamos en pequeños detalles, pero esa información la vamos a tener en cuenta a la hora de entrar nosotros en la negociación, porque nos van a dar una postura de ventaja frente a la otra persona que no está leyendo todos estos mensajes que nuestro cuerpo está expresando. Las posturas cerradas, cuando tenemos los brazos cruzados, estamos como protegiéndonos. Si nosotros cruzamos las piernas y estiramos la pierna, lo que estoy marcando es una distancia con la otra persona, lo que hablábamos de la proxemia, ¿no? De las distancias que hay entre las personas. Y entonces, si yo veo que mantiene esa distancia, es que se está protegiendo, no me va a dejar acceder a su círculo más personal, se está protegiendo. Si estamos en una negociación
en la que hay dos equipos y hay varias personas, yo puedo saber la relación que hay entre las personas por la cercanía que tengan entre ellas, su forma de mirarse, su forma de hablar. Es ahí podemos ver también el poder que puede tener dentro de un equipo de negociación unas personas u otras, en función de cómo se han sentado, de las personas que están a su alrededor, quién es el que toma la palabra, quién es al final el que llega a un acuerdo. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de la negociación. A través de, voy a seguir con los diferentes elementos de la comunicación. Vamos a hablar de los emisores y los receptores, porque cuando nosotros estamos hablando de mensajes, tenemos lo que estábamos diciendo, hay personas que emiten mensajes y que no somos conscientes de que están emitiendo ese mensaje. Me gustaría que antes de sentarnos nosotros en una mesa de negociación, nos mirásemos a un espejo y preguntásemos a personas que están próximas a nosotros y que nos conocen y que nos hagan un perfil, porque yo necesito saber cómo me va a ver las otras personas. Necesito saber qué es lo que ven cuando yo me pongo a negociar. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Están viendo un físico? ¿Están escuchando una voz? ¿Están viendo cómo me muevo? ¿Les doy confianza? ¿Creo ese clima de confort o puedo crear un clima tenso si lo necesito? ¿Manejo bien mi lenguaje no verbal? ¿Trabajo bien la paralingüística con mi voz para que se entienda? ¿O puedo marcar ritmos en la negociación en función de la velocidad que establezca? Porque hay a veces que hablamos muy rápido porque no queremos que entiendan lo que nosotros estamos diciendo. Y sin embargo, si hablo más lento es porque quiero remarcar algo o porque quiero hacer hincapié en algo. Cuando no estoy seguro, voy a bajar el tono de voz y voy a hablar mucho más rápido para que no se me escuche. Y sin embargo, cuando estoy seguro y considero que algo es importante, lo voy a vocalizar y voy a hacer hincapié en ello. Y además voy a hacer una pausa para dejar que la otra persona piense. Porque quiero que el mensaje llegue, quiero que haya una calada de ese mensaje en la otra persona, que lo interiorice realmente. Entonces, tanto el emisor como el receptor nos estamos mirando. Cuando yo estoy en una negociación, tengo que mirar a la persona, porque si no pierdo mucha información y no quiero perderme absolutamente nada. Quiero saber si esa persona acaba de venir de tomarse un café, porque si está en una cafetería, si desarrollamos el olfato, vamos a ver que está en una cafetería. Porque puedo saber si hay niños en casa por cómo huele esa persona, por mucho perfume que se haya echado. Porque puedo saber dónde vive. Imaginaros que vive en la sierra. Ahora hace frío, se encienden las chimeneas. Huele a chimenea. Yo ya sé que esta persona vive en la zona de la sierra, sin que me haya contado nada de su vida. Puedo saberlo perfectamente. Puedo mirarle las manos, puedo mirar la ropa, puedo mirar el color de piel que tiene. Puedo saber, puedo obtener muchísima información. Por la forma de hablar puedo obtener mucha información. En la negociación tengo que mirar, no puedo perder ningún detalle. De que se haga un movimiento con la mano, no sé, ahora con el rey de Inglaterra, ya visteis que se puso a firmar, no firmaba la pluma y el gesto que hizo. Entonces, todas esas microexpresiones que nosotros podemos percibir en las otras personas, las voy a tener en cuenta en la negociación. Es decir, que si yo noto una persona que empieza a rascar, tiene un micropicor, eso significa que está en una situación incómoda. Quiere irse de algún sitio que no le gusta, su cerebro, como la persona se quiere ir, lo que hace es mandar sangre a una parte del cuerpo, a la pierna o al brazo, para indicarle que inicie un movimiento para salir de una situación que no le gusta. Tengo que tener en cuenta esas microexpresiones. Es verdad que ahora con el tema votos, en las microexpresiones, sobre todo las de la cara, que nos dan muchísima información, se pueden camuflar. Ahí vemos los políticos, la mayoría, aunque no lo dicen, llevan votos para evitar que tengan arruguitas en el entrecejo y se vean esas microexpresiones de no me gusta lo que está ocurriendo, de contradicción. Entonces, bueno, pues todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de la negociación. ¿Quién de vosotros se fija en estas expresiones o tiene en cuenta esa comunicación no verbal?
cómo mueven las manos, cómo colocan los pies, la forma de hablar. ¿Alguno de vosotros se ha fijado? Fernanda, te saludo, que te has incorporado. Carmen también, ya sé que lleváis un ratito. Vale. No os habéis fijado, Vania, es fundamental. Os lo vuelvo a recordar, el 93% de la comunicación es comunicación no verbal. Yo puedo estar diciéndole a una persona que le voy a proporcionar un aumento de sueldo y estoy haciendo no con la cabeza. Y lo que va a prevalecer es el movimiento de la cabeza. O que estoy en una situación, imaginaros que esa persona que está negociando ese incremento salarial, le han dicho que no pueden dar el incremento salarial. A lo mejor la persona que negocia es consciente de que esa persona sí que se le tendría que reconocer. Sin embargo, él no tiene la legitimidad para poder proporcionar ese incremento salarial a la persona. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Por eso os decía, tenéis que buscar la situación, el momento y a la persona adecuada para hacer negociaciones. No nos sirve cualquier escenario para hacer una negociación. Hay negociaciones en las que vamos ya un poco vendidos, porque no es el momento adecuado para hacer la negociación. Tengo que buscar ese momento adecuado, ese momento óptimo para que se dé un contexto facilitador para la comunicación. A partir de ahora me encantaría que os fijarais en las personas, lo que veis de la persona. Hay personas que decir, esta persona es que me resulta simpática, o qué persona más agradable, o qué persona más educada, y no sabemos por qué. Pero si nos fijamos es porque olfativamente, visualmente y auditivamente nosotros percibimos esa confianza y esa amabilidad que nos da la persona. Hay personas que sin conocerlas de nada nos caen mal. ¿Por qué? Muchas veces es porque no nos gusta el olor. Diréis, ¿pero qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver. Los animales se relacionan por el olfato y las personas que somos animales nos relacionamos también por el olfato, aunque lo camuflemos muchas veces. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y igual que las otras personas nos perciben, nosotros también emitimos información, ¿no? Con ese lenguaje no verbal. Entonces, me encantaría que hicierais un análisis o una evaluación o toméis datos de realmente cuando yo entro en una estancia, ¿qué impresión obtienen los demás de mí? Porque es lo que va a ocurrir cuando yo negocie. Es decir, que yo tengo que ser consciente de mi corporeidad y de lo que expresa, igual que voy a ser consciente de lo que expresa la otra persona con su lenguaje no verbal. Tengo que saber si cuando nosotros estamos sentados tenemos una posición base. Base no es con B, es con V, de esa verticalidad, de esa simetría, o si estamos inclinados hacia un lado o hacia otro, o cómo me siento en la silla para negociar, si estoy en el borde porque estoy nervioso o si estoy apoyado, si tengo los hombros echados para atrás. Todo eso me va dando información de la persona. La percepción, sí, porque hay veces que nos equivocamos. Hay a veces que hay personas que nos caen mal y cuando las conocemos nos caen mejor. Es verdad que el instinto es el instinto y le tenemos que hacer caso porque se equivoca pocas veces. Nosotros hay a veces que queremos que se produzca algo, tenemos mucho interés que se produzca y en nuestro subconsciente sabemos que eso no se va a producir. Precisamente por esa comunicación no verbal. Puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir, David, pero normalmente nuestro instinto se equivoca poco y tenemos que hacerle más caso a nuestro, lo llamamos instinto o lo llamamos intuición. Realmente es lo que os comento, es lo que veo fuera de lo que me quieren enseñar, lo que huelo fuera de lo que me quieren enseñar y lo que oigo fuera de lo que me quieren enseñar. Hay personas que gritan al hablar, que hablan muy fuerte, esas personas que son invasivas. Cuidado con las personas invasivas, se detecta muy rápido. Son las que pasan primero por la puerta, nunca nos dejan pasar
a los demás. Son las personas que son los que se sientan siempre primero. Primero, invaden y además imponen, ¿no? Es como, estos son mis privilegios, esta es mi postura, este es mi poder. Y lo quiero marcar desde un primer momento. Entonces, con estas personas tenemos que saber tratarlas a estas personas. Porque muchas veces en la negociación hay que hacer entender a la otra persona que ha conseguido lo que quiere cuando realmente nuestro interés ha sido el que hemos conseguido. Entonces, hay personas que hay que alimentar su ego. Entonces, alimentamos su ego haciéndoles creer que han conseguido sus intereses. Y muchas veces la negociación ha sido más favorable a nosotros, pero sin embargo les tenemos que hacer entender que ellos han sido las personas que han ganado porque lo necesitan. Entonces, estas personas con ese lenguaje no verbal, lo vemos, suelen hablar alto, suelen gritar. Las personas que gritan pierden la razón porque lo que están intentando es imponer. Y hay otras personas que por no ponerse a su altura le dejan gritar, porque enfrentarse a este tipo de personas hay que tener muchas habilidades para conseguirlo. Y luego os lo voy a mostrar ahora, lo que es empatizar, que son dos competencias y dos habilidades que tenemos que adquirir en la negociación. Por un lado, vamos a entender lo que es empatía y vamos a entender también lo que es asertividad. Bueno, seguimos con el emisor y el receptor. Quiero que hagáis o que toméis conciencia de que vosotros emitís y proyectáis vuestra personalidad y vuestra forma de hacer con vuestra corporidad, que seáis conscientes de ello. Igual que vosotros percibís las de los demás también perciben la vuestra. Y si os gusta este tema y trabajéis con la comunicación no verbal, va a ser apasionante. En técnicas de negociación os aparecen pues, muchos gestos emblemáticos, ilustrativos, para que vosotros empecéis a ir diferenciando qué significa una cosa u otra. También os comento, la comunicación no verbal no es un hecho determinado, es en conjunto, tiene que ser en conjunto, porque realmente yo puedo tener un micropicor porque me pica o porque tengo un sarpullido, porque me ha picado un mosquito y entonces a lo mejor en ese momento me pica y estoy rascando la pierna y eso no significa que yo tenga un micropicor porque estoy en una situación incómoda y me quiera ir. Si el resto de mi cuerpo y el resto de mi comunicación no verbal indica que estoy cómoda y que estoy a gusto, eso no va a tener significado dentro del mensaje que estamos emitiendo. Hemos hablado del emisor y el receptor, que tenemos que ser muy, muy conscientes de la corporidad que tienen. Luego tenemos que saber utilizar lo que os comentaba, el contexto. Hay que elegir el contexto adecuado para hacer cualquier tipo de negociación. Tenemos que buscar el momento adecuado, el lugar adecuado, para que todo favorezca ese proceso de comunicación, que es lo que queremos, llegar a acuerdos. Quiero llegar a un acuerdo lo más favorable posible para las dos partes. Eso es el objetivo que quiero tener. Y cualquier proceso de negociación tiene éxito si se consiguen acuerdos. Si no se consiguen acuerdos, eso es un fracaso. El mensaje. Vamos a ver cómo tiene que ser el mensaje, lo que os comentaba antes. Si nosotros ya estamos hablando de mensaje oral, la comunicación verbal, lo que nosotros decimos, tiene que ser conciso, concreto, secuenciado, estructurado y cronológico, es decir, que tenga una secuencia. Vamos a ver cómo deberíamos emitir ese mensaje. Yo os propongo que utilicéis el lenguaje positivo. Ese lenguaje positivo significa que tengo que modificar cómo construyo las frases para conseguir un objetivo. Es decir, que yo puedo decirle a una persona, en tu hora de la comida o del descanso, tienes que coger el teléfono. Y la otra persona me puede decir, pues es que en mi descanso yo no voy a coger el teléfono, porque se lo estamos diciendo como si fuera una obligación. Sin embargo, si a esa persona le decimos, estamos esperando una llamada importante, estás en tu descanso, ¿te importaría coger el teléfono? Ya he cambiado completamente el discurso y el mensaje. Estoy reconociendo que le estoy pidiendo algo que no debería hacer, pero que en esta situación especial y puntual le estamos demandando que nos ayude, porque va a ser un objetivo, va a ser algo que va a ser bueno para todos.
Entonces, vamos a intentar esa formulación en positivo. Estamos acostumbrados a decir no. También os comento, no podemos entrar en el buenismo de todo sirve, porque no todo sirve. Lo que vamos a intentar es comunicarnos de una forma más positiva, sin esos imperativos, sin esas negaciones, sin ser tajantes. En una negociación no podemos ser tajantes, porque si decimos nunca vamos a aceptar este punto, ya hemos cortado la negociación. Ya no hay vuelta atrás. Y si damos vuelta atrás, estamos perdiendo valor, estamos perdiendo posición en la negociación. Entonces, antes de llegar a esas comunicaciones y a esos lenguajes que no son positivos, vamos a intentar dejar esas variables, dejar esa argumentación, esa apertura para proporcionar esa creatividad de la que hablábamos antes en la negociación, para ver si podemos dar salida a un interés en el que las dos partes quieren llegar a un acuerdo. Entonces, esa formulación tiene que ser positiva y tenemos que trabajar también un lenguaje asertivo. Vamos a intentar hablar en presente. Es conveniente porque, fijaros, si yo hablo en pasado, es algo que ya ocurrió, ya no lo puedo modificar. Algo futuro en la sociedad en la que estamos y en el mundo en el que estamos, que es súper cambiante, bueno, podemos hacer una proyección colaborativa, pero no sabemos lo que va a pasar mañana. Ya veis que aquí, de un día para otro, nos cambian las condiciones de todo. Entonces, vamos a intentar hablar en presente con las circunstancias que tenemos ahora y con un posible escenario y con una proyección, ¿vale? Porque eso también nos da sensación de compromiso, de seguridad, y estoy trabajando con lo que tengo en este momento, con una proyección y con una perspectiva de futuro, pero de momento vamos a pactar las condiciones a día de hoy. Vamos a lo que os decía, no vamos a cortar la comunicación con frases tajantes y vamos a evitar esas palabras que son prohibidas. La palabra problema, la palabra imposible, podemos decirlo de otras formas. Nos están pidiendo que nosotros lleguemos a un acuerdo que realmente estamos pensando que es imposible, porque si bajamos el precio es que vamos a entrar en pérdidas, es que a nosotros no nos compensa. Entonces sí que podemos decir, vamos a estudiar o vamos a ver la viabilidad en este interés, antes de decir que no podemos llegar a ese precio. O buscar en esas ideas creativas, decir, bueno, podemos a lo mejor conseguir llegar a ese precio que nos están solicitando si le añado otros servicios o otros productos que van a hacer que me compense ese precio que yo he bajado. Entonces, pero si decimos ya desde un primer momento que no es viable, no es viable. Entonces, en esa planificación en la que hemos puesto nosotros nuestros criterios con las ponderaciones para saber realmente hasta dónde puedo llegar dentro de esos escenarios que también he planificado, pues ahí estaría ese lenguaje en positivo, con presente, sin frases tajantes que corten la comunicación. En las negociaciones no podemos cortar la comunicación, a no ser que demos por cerrada la negociación porque no vamos a llegar a ningún acuerdo. Vamos a ver también, a ver cómo vamos de tiempo. Vale, vamos bien de tiempo. Quiero hablar con vosotros o quiero comentaros para que veamos la diferencia en estas dos competencias que estábamos hablando, que una es la empatía y otra es la asertividad. Empatía. Empatía lo conocemos como ponernos en el lugar del otro, y empatía realmente no es eso. Porque si yo me pongo en la posición del otro y el otro es agresivo, yo no me voy a volver agresiva. Si la otra persona está con un estado emocional muy alto, da igual por arriba o por abajo, yo no me voy a poner a su mismo nivel. Empatizar es sintonizar con la otra persona, sintonizar con su forma de pensamiento, con el estado que esté, sintonizo, pero no me pongo en ese estado emocional que tiene. Aquí me voy a permitir, porque hay un vídeo que me gusta mucho y que explica muy bien lo que es empatizar. No es muy largo, es cortito, voy a compartir pantalla con vosotros y lo voy a proyectar. Venga. Voy a compartir pantalla.
Y Imagina que tu amigo está realmente derrotado. Digamos que su perro acaba de morir y él se encuentra en un hoyo de desesperación. Tú ves que tu amigo lo está pasando mal y quieres ayudarle, así que saltas al hoyo con él y tratas de consolarle diciéndole que entiendes perfectamente cómo se siente, que también has perdido a un perro y que sabes exactamente lo horrible que puede llegar a ser. Te estás compadeciendo de tu amigo, aunque en este momento estás recordando tus propios sentimientos y lo mal que lo pasaste tú. Así que, de hecho, la cosa ya va sobre ti y cómo te sentiste tú en esa misma situación. Y cada vez trata menos acerca de lo que está sucediendo para tu amigo. Eso no le ayuda a seguir adelante. Ahora, imagina un enfoque diferente. Tu amigo se encuentra todavía en su hoyo de desesperación y aún está derrotado. La diferencia esta vez es que no vas a saltar al hoyo con él. Te vas a quedar en el borde del hoyo, donde se puede ser objetivo y observar qué le está pasando. Esta vez estás escuchando lo que tu amigo está diciendo y tal vez captas más información acerca de por qué tu amigo está tan mal. Te permite mostrarle que entiendes las cosas desde su perspectiva. A continuación, de forma clara y concisa, resumes su situación tal como la ves. Dices, veo que estás muy mal por la muerte de tu perro. Sé que lo has tenido durante mucho tiempo. Esto es la empatía. Se trata de él y no de ti. Lo mejor sobre la empatía es que no hace falta estar de acuerdo con lo que la otra persona siente. Solo tienes que hacerle ver que estás escuchando y que comprendes su punto de vista. La gente pasa mucho tiempo y se esfuerza mucho intentando explicar a los demás lo que siente y su punto de vista. Se sienten más felices y a gusto al saber que otros entienden sus sentimientos. Los buenos comunicadores muestran que están en la misma onda a través del uso de la empatía. Veamos otro ejemplo. Un cliente se queja por tu tardanza al entregar un producto. Dices, lo siento mucho, lo tendré preparado en 5 minutos. Y el cliente dice, no me vale, debías haberlo entregado hace 1 hora. ¿En serio? 5 minutos no le valen. ¿Por qué el cliente no ve que es una buena solución? Está en un estado demasiado emocional y cuando somos muy emocionales nos cuesta pensar de forma racional. La clave está en usar la empatía antes de intentar hallar soluciones. Así es como funciona. Podemos mostrar en un gráfico el tiempo que pasamos durante un encuentro con alguien y en el otro eje el nivel de sus emociones. Y más o menos en el medio se encuentra el nivel racional. Imagina que nos encontramos con alguien cuyo nivel de emociones está siendo muy alto. Digamos que su emoción es el enfado. Nuestra reacción natural podría ser intentar evitarle o intentar que no muestre su enfado. En lugar de eso, intenta empatizar. Es decir, reconocer su emoción y la situación que la ha causado. Cuando empatizas, puede que las emociones de la otra persona aumenten al principio. Si dices, pareces estar enfadado, puede que te contesten, pues claro que estoy enfadado. Acabo de oír que Sara criticó mi trabajo públicamente en la reunión de directivos. En efecto, le has descorchado y estás dejando salir la espuma. Es como abrir una botella de champán. El champán es el pensamiento racional que intentas alcanzar, pero primero tiene que salir toda la espuma. La clave es escuchar y dejarles que te cuenten la situación que ha provocado que estén tan agitados. Cuando se paren para respirar, puedes empatizar de nuevo, resumiendo esta nueva información. Puede que otra vez haya una explosión emocional, pero escucha con atención para obtener nueva información. Sigue empatizando hasta que se vuelvan más racionales. Asegúrate de pausar tras empatizar, para evitar decir pero. El proceso es el mismo para emociones positivas. Cuando se empatiza bien, se convence a la otra persona de que uno comprende su punto de vista, lo que significa que la persona no tiene que emplear más tiempo intentando que entiendas la manera en que ve las cosas. Ahora ya puedes empezar a hablar de soluciones, próximos pasos, explicaciones y disculpas. Y esta vez te escucharán. En resumen, cuando se hace buen uso de la empatía, esto puede ayudar a la otra persona a ser menos emocional. Esto viene muy bien ya que cuanto más emocional está siendo una persona, menos racional tiende a ser. La gente que se encuentra en un estado irracional rechazará cualquier solución que propongamos, incluso aunque sean buenas soluciones. Así que primero empatiza antes de hallar las soluciones. Recuerda, el único propósito de la empatía es convencer a la otra persona de que comprende su punto de vista. ¿entendíamos la empatía de esta forma? El sintonizar con la otra persona
No ponernos en su lugar, sino sintonizar con lo que piensa, con sus emociones, para entender a esta persona. ¿Cómo son las personas empáticas? Vamos a ver qué características tienen las personas empáticas. Son personas que se suelen ajustar a las situaciones, saben escuchar, saben cuándo hablar, son abiertas, flexibles de ideas, no se imponen por la fuerza, estimulan las decisiones, se comunican abiertamente y demuestran capacidad de autocrítica. Es decir, que si nosotros queremos ser personas empáticas y asertivas, tenemos que tener estas cualidades. Cuando nosotros estamos en una negociación, tenemos que tener una escucha activa, una escucha efectiva. ¿Qué significa esta escucha activa o efectiva? Escuchar activamente es escuchar atentamente. Es decir, que son diferentes formas de escuchar todas en una para que realmente haya efectividad. ¿Cuándo escucho atentamente? Cuando dejo de hacer todo lo que estoy haciendo y presto al 100% mis sentidos en la otra persona. ¿Vale? Entonces, estoy escuchando atentamente. ¿Cómo sigo haciendo escucha activa o realizando una escucha activa? Cuando escucho con conocimiento, porque si a mí me están hablando de algo que no entiendo, por mucho interés que yo quiera poner, no puede ser una escucha efectiva, porque no sé de lo que me están hablando. No tengo capacidad, conocimientos o competencias para poder hacer esa escucha activa. Luego tengo que escuchar con empatía, que es lo que estamos diciendo ahora. ¿Cómo escucho con empatía? Pues sintonizando realmente con lo que la otra persona me está diciendo. Y por último, hago escucha activa cuando tengo apertura mental. ¿Esto qué es? Que nos cuesta bastante. Cuando dejo mis filtros, mis principios, mis valores, dejo de hacer todos esos filtros, dejo de pasar toda esa información por mi forma de ser, por mi forma de pensar, por todos esos filtros. Nos cuesta mucho. Si yo quiero empatizar realmente con una persona, tengo que dejar mis principios, porque estoy sintonizando con los suyos. No es que los comparta, ni que vaya a adquirir sus principios, pero sí que sintonizo con ellos. Entonces, la escucha activa, la escucha efectiva, tiene que estar compuesta de estas 4 escuchas. Escuchar atentamente, escuchar con conocimiento, escuchar empáticamente y escuchar con apertura mental. ¿Qué características tiene que tener el negociador? Porque claro, cuando nosotros vamos a una negociación, tenemos que tener esta escucha activa y efectiva para defender nuestros intereses y argumentarlos y llegar a los acuerdos adecuados. Eso sería empatía, esa escucha que tenemos activa en la que está la escucha empática. Pero también tenemos que tener en cuenta la asertividad. ¿Alguno de vosotros me puede decir qué es la asertividad? ¿Qué entendemos por asertividad? Hemos dicho que empatía es sintonizar con la otra persona y que normalmente cuando hay estados emocionales muy altos no podemos empatizar. Cuando los estados emocionales están muy altos, lo que tenemos que intentar es que ese estado emocional vaya bajando poco a poco, como os decía en el vídeo, porque las personas con estados emocionales altos no razonan. Es decir, que si nosotros entramos en una discusión o en una negociación y la otra persona tiene esos estados emocionales, no hace ningún tipo de escucha activa. Entonces tenemos que esperar que esos estados emocionales vayan disminuyendo. Empatía, decir lo que piensas y sientes de manera objetiva y sin hacer sentir mal a quien escucha. Asertividad. Efectivamente, ser asertivo es un comportamiento. Asertividad es una competencia que está muy relacionada con los comportamientos. Cuando nosotros hablamos de asertividad, tenemos diferentes comportamientos. Podemos tener un comportamiento pasivo, un comportamiento asertivo y un comportamiento agresivo. La mayoría de las personas somos asertivas, pero tenemos una tendencia hacia la agresividad o una tendencia hacia la pasividad. En ese mostrarnos a los demás, tenemos que ser conscientes de qué tipo de asertividad tenemos. Hay personas que son pasivas y hay personas que son agresivas, pero la mayoría somos asertivas, pero tendemos hacia la agresividad o hacia la pasividad. Entonces, nosotros sí que nos tenemos que identificar. Fijaros, la asertividad
es la forma de expresar de manera apropiada a cada momento y a cada situación y según la persona o personas implicadas, las ideas, sentimientos, emociones y opiniones sin manipular y sin utilizar ningún tipo de coacción o de violencia verbal. Es un conjunto de comportamientos sociales que emitimos en nuestras relaciones, afirmando nuestros derechos, ideas, opiniones y emociones. Es muy importante que seamos asertivos en nuestra comunicación y más en las negociaciones. No podemos entrar en una negociación ofendiendo a las personas que están en esa negociación. No podemos ver en un momento de nuestra negociación en la que no conseguimos nuestros intereses, nuestros objetivos, atacar personalmente a las otras personas. Porque hay a veces que las negociaciones se hacen. Es como hacer como una bomba de humo, ¿no? Dentro de una negociación. Tenemos que ser asertivos. Es decir, nosotros estamos en una posición, conozco mi posición, mis objetivos, mis intereses y los voy a defender y los voy a argumentar de forma objetiva, sin menoscabar a las personas que están negociando conmigo. Al final son comportamientos. Entonces, yo sí que me gustaría que hicierais también, igual que os he dicho antes, que os hagáis un perfil para identificar qué es lo que ven los demás cuando vosotros entráis en una estancia o cuando estáis participando en un equipo, en un grupo de trabajo, o cuando vais a una entrevista, o cuando vais a una reunión, o cómo os relacionáis con personas que no conocéis. Entonces, es importante que hagáis ese análisis porque quiero saber lo que yo estoy mostrando a los demás y el mensaje que yo estoy transmitiendo a los demás con mi presencia, pero también con mi comportamiento, con ese comportamiento. Si soy una persona que empatizo, soy una persona que sé escuchar, porque hay a veces que hablamos demasiado y yo me paso todo el día hablando y con vosotros a través de esta plataforma, pues la comunicación es un poco, es difícil, pierdo mucha información que no capto de vosotros, de la comunicación. No os veo las caras cuando estoy hablando, los gestos que ponéis cuando os comento algo, es decir, que esa interacción es diferente, ¿no? Pero esa comunicación, asertividad cuando yo hablo con vosotros, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Cuál va a ser mi comportamiento? Quiero que os identifiquéis también. ¿Sois asertivos pasivos, asertivos agresivos? Cuando alguna persona en esa negociación vais a tener tendencia a aceptar lo que os dicen sabiendo que se están cubriendo vuestros intereses, pero vais a seguir argumentando y haciendo objeciones para conseguir un poco más, o os vais a conformar porque ya habéis conseguido el interés en un objetivo medio. ¿Cómo os identificáis? Hacer para vosotros, no hace falta que me lo pongáis en el chat. En cualquier negociación, ¿qué tenéis más? Esa tendencia hacia la agresividad, hacia imponer un poco vuestro criterio, o más a la pasividad de decir, bueno, pues ya lo he conseguido, no voy a seguir haciendo objeciones y argumentaciones para conseguir un poco más. Intentar identificaros, porque es lo que van a ver también las otras personas. Cuando yo entro en una sala, en una mesa de negociación, las personas que perciben de mí pueden decir, uy, vamos a tener que argumentar y vamos a tener que esforzarnos en la negociación, porque aunque pueda ser asertiva, ella tiene muy claro los intereses y va a luchar por esos intereses. O todo lo contrario, van a decir, es una persona que se va a conformar cuando lleguemos a un objetivo medio. ¿Qué es lo que demuestro cuando yo voy a entrar en esa negociación? ¿Qué es lo que demuestro cuando me están haciendo esa entrevista de trabajo? ¿Qué demuestro cuando estoy pidiendo un incremento salarial? ¿Qué postura voy a adoptar cuando estoy haciendo una negociación con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos? No sé si tendréis hijos, pero lo de los hijos es estar negociando desde que nacen. Cuando son pequeños, negociamos de una forma y cuando son adolescentes es una negociación permanente. No sé si vosotros habéis trabajado con la negociación. Y luego algo muy importante, fijaros, ahora que hablamos de los adolescentes, en las negociaciones, muchas veces cuando damos una respuesta que no esperan, obtenemos una reacción diferente, que dicen, uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido en este momento?
Eso también sería una táctica. Es decir, que están todos esperando una línea de argumentación, están esperando una respuesta y de repente das otra respuesta diferente. Y entonces les rompes los esquemas, les haces replantearse otra vez las cuestiones que estamos tratando. Por ejemplo, con los adolescentes, que siempre esperan que se tenga ese lenguaje negativo, que se les diga que no y demás, y el día que les decimos lo contrario es cuando nos prestan atención. Pues en las negociaciones también lo vamos a hacer con las organizaciones. En las negociaciones con la organización y no solamente negociaciones personales. También en la negociación tengo que tener en cuenta si es una negociación personal o estoy negociando para la organización, que es diferente. ¿Cuáles son, cuando nosotros conocemos nuestros comportamientos, cuáles son el beneficio de este comportamiento asertivo? Podemos tener diferentes beneficios. Por un lado, tengo los intrapersonales, que es autocontrol, importantísimo en la figura de un negociador, autoestima y autoconocimiento. Es muy importante lo que os estaba comentando, cuando llegamos a la mesa de negociación, autoconocimiento. Porque si yo no me conozco y tengo un buen negociador, un buen comunicador que lee el lenguaje corporal, tenemos la negociación perdida. Porque esa persona tiene una posición ventajosa por encima nuestra, porque le estamos dando toda la información sin saberlo nosotros. Si no tengo un autoconocimiento, si no sé cuáles son mis puntos débiles, le estoy dando herramientas a la otra persona para que la negociación le favorezca. Si no soy capaz de autocontrolarme, le estoy dando herramientas a la otra persona para que la negociación sea favorable para ellos. Es decir, que el autocontrol, la autoestima y el autoconocimiento son fundamentales. Eso, beneficios intrapersonales. Interpersonales, si soy una persona asertiva, me van a tener respeto. Voy a ser una persona que tenga responsabilidad, muestre que soy responsable y que voy a cumplir los acuerdos que han sido pactados y va a haber reciprocidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo me voy a mostrar yo en esa negociación. Tenemos que ser muy conscientes de ese lenguaje que nosotros transmitimos en cada momento. Facilito la comunicación con mi forma de hablar, vocalizando. No hemos hablado de las barreras en la comunicación. En las negociaciones como comunicación hay barreras. Podemos tener muchos tipos de barreras. Podemos tener algunas barreras que sean físicas, porque hay ruidos, porque hay interferencias, porque el sonido no es el adecuado, porque la climatología no es la adecuada, tenemos mucho calor, tenemos mucho frío, el espacio, no tenemos luz. Eso serían barreras físicas. Podemos tener barreras semánticas del idioma, ¿no? Que no hay expresiones que traducidas no significan lo mismo, entonces tenemos que adecuar el mensaje. Luego tenemos barreras fisiológicas, porque hay personas que pueden tener capacidades físicas diferentes y tenemos que adaptarnos a ellos. Si nosotros vamos a estar en una negociación con personas que tienen problemas de audición, tengo que vocalizar para que me lean los labios y me puedan entender bien. Entonces, mi lenguaje corporal va a ayudarles y mi vocalización a entender lo que estoy diciendo. Si estamos negociando con personas mayores que pueden tener problemas de audición y no adapto mi volumen de voz para que estas personas puedan tener un feedback adecuado, una retroalimentación al mensaje que yo estoy emitiendo, tengo barreras, la negociación no va a ser efectiva porque mi comunicación no es efectiva. Tengo que tener también en cuenta las barreras psicológicas, la inteligencia emocional y luego todos tenemos unas experiencias y todos tenemos una vida. Hay determinados factores o determinadas situaciones que nos han podido determinar que tengamos unas conductas y unos comportamientos. Entonces tenemos que ser muy conscientes de ellos porque hay a veces que estás en una negociación y de repente por un mensaje que transmites podemos cerrar esa negociación. Y el motivo es porque le hemos dado al interruptor de una barrera psicológica que puede tener la persona. Por eso es importante leer a la persona cuando entra, porque nos va a dar esa información. Si nosotros estamos viendo personas que pueden tener una ideología muy radical
No, en determinados temas vamos a intentar evitar polemizar en esos temas, porque entonces vamos a perder el tiempo. Tenemos unos objetivos para la negociación. No me voy a salir de esos objetivos de la negociación. Puede haber variables. Podemos tener ideas creativas que podamos adaptarlo para no encallar, para no quedarnos en un punto muerto, pero no vamos a ir más allá de esos otros objetivos. No es el momento ni el escenario. Tengo que sacar adelante la negociación. Si no somos capaces de sacar la negociación adelante y fracasamos en la negociación, es cuando entraríamos ya con diferentes mediaciones y con otras personas que entrarían en esa negociación para enfocarla de puntos de vista diferentes y poder conseguir el objetivo final, que es que sea lo más ventajosa para todos nosotros. Bueno, en estos últimos 10 minutos que nos quedan, porque yo podría seguir hablando, contándoos y casos y experiencias, pero me gustaría que me dijerais a través del chat o a través del micrófono negociaciones que hayáis tenido, aparte de la que me habéis comentado del incremento salarial o la entrevista de trabajo. Fijaros, una de las negociaciones en una empresa, en una organización, la empresa había obtenido beneficios, ¿no? Y la verdad es que todos los años la organización con esos beneficios establecía una paga de beneficios para todos los empleados. Y los empleados estaban acostumbrados, estaban felices porque sabían que cuando la empresa conseguía objetivos y obtenía beneficios, pues al final había un reporte de beneficios también para todas las personas que integran a la empresa. Pues ese año exigieron la paga de beneficios, que se iba a conceder. Pero como la exigieron, no se concedió, porque no se exigió de la forma correcta. Cuidado con las negociaciones y cuidado cuando pedimos y cómo pedimos las cosas. Venga, comentarme alguna negociación en la que hayáis intervenido, que haya tenido éxito o que no haya tenido éxito. ¿Qué creéis que es lo que ha podido pasar? ¿Creéis que estaba planificada? ¿Los objetivos? ¿Habíamos obtenido la información suficiente para poder argumentar y para poder objetar? ¿Hacer objeciones? Comentarme alguno de vosotros o alguna pregunta que me queráis hacer sobre sinergología, sobre comunicación. Yo creo que alguien tiene que romper el hielo siempre en una negociación. Entonces, hacer la primera propuesta, sí. Es verdad que en esa primera propuesta vamos a guardar diferentes variables. Es decir, que nosotros vamos a tener un punto de partida en la negociación. Ya cuando vamos a una negociación sabemos cuál es el objetivo de la negociación. Podemos hacer una primera propuesta. Para eso se negocia. Para eso llegamos a ese punto de la negociación. Tú tienes unos intereses y unas necesidades que son comunes a mis intereses y a mis necesidades y por eso queremos esa negociación, para ver si nos ponemos de acuerdo para obtener el mayor beneficio en ese acuerdo. Creo que sí que es conveniente. Además, te posicionas un poco en la negociación. En ese caso, tú inicias la negociación con tu propuesta. Vamos a intentar que sea una propuesta que podamos negociar, tanto incrementar o disminuir las opciones de esa propuesta, pero sí que creo que es interesante que nosotros podamos iniciar la negociación. Indicamos realmente qué es lo que queremos, porque en una negociación tenemos que tener muy claro qué es lo que quieren las partes. Yo quiero esto y tú quieres lo otro. Pues vamos a negociar a ver si llegamos a un acuerdo. En este caso puede ser de precio, puede ser de tiempo, puede ser de plazos de entrega. Puede ser en el caso del incremento salarial, a lo mejor decir, pues mira, en este momento no podemos bueno,
del procedimiento de la empresa o la planificación de la empresa para este año es que no haya ningún incremento salarial, lo vamos a proponer para el próximo año, pero sí que podemos hacer a lo mejor algún otro tipo de plus dentro de la nómina, que eso también se puede hacer. O que podamos tener una ventaja de los viernes, tener un horario de jornada reducida, como una jornada reducida, en vez de quedarnos hasta las 7 o las 8 de la tarde. Yo qué sé, podemos hacer cualquier tipo de negociación. Depende de los intereses de cada persona, porque ahí hay un reconocimiento. No va a haber un incremento salarial, pero sí te voy a dejar más tiempo o vas a poder puedes disponer de más tiempo para tu vida personal o para tus actividades personales. Puede haber diferentes tácticas. Me dices que cuando he visto negociar a mi jefe, él siempre hace una primera propuesta, siempre por encima de sus propias expectativas. Normalmente hacemos esto, es decir, que hacemos una propuesta alta, es cuando vamos a hacer la compra de una vivienda, por ejemplo. Ya se sabe que vamos a negociar, es decir, que ponen un precio por encima porque saben que luego va a haber una negociación y y se va a rebajar. Pues eso es una de las tácticas que nosotros vamos a utilizar. Sí, es correcto. Es la táctica que utiliza tu jefe cuando entra en una negociación haciendo esa primera propuesta, para que los otros digan: "Uy, qué barbaridad", o piensen: "Qué barbaridad, vamos a negociar y vamos a conseguir un mejor precio". Entonces, las otras personas, la otra parte consigue un mejor precio a la primera propuesta, pero tu jefe ha llegado a el precio que en ese caso estaba dispuesto a negociar. Sí. ¿Alguna pregunta más? Pensar que la mejor negociación es cuando se llegan a acuerdos. ¿Que el acuerdo podría mejorarse? Pues planteo otra negociación más adelante. Tengo que conocer muy bien la situación de cada momento y las partes integrantes. Estoy viendo que un compañero vuestro está escribiendo. Si queréis abrir el micro y verbalizarlo. Estoy esperando que el comentario, la pregunta. Vale. Hace poco he tenido que negociar la subida de precio y lo que dices de cuando te conocen influye mucho. Soy una persona que busca conciliar siempre. La subida me la han hecho de manera progresiva por temas de presupuesto, más sin embargo han contratado a 3 personas para fin de año. ¿Vale? Es decir, que en tu caso has negociado la subida y efectivamente es que por eso digo que las negociaciones personales las hagamos de forma unilateral, no las hagamos con otras personas, sobre todo en el trabajo, porque no todos trabajamos igual, no todos tenemos las mismas competencias, ni las mismas motivaciones, ni las aspiraciones. Pensar que el objetivo principal de una organización es obtener beneficio, optimizando los recursos. Y el objetivo principal de un trabajador es obtener también el máximo beneficio optimizando los recursos. Tenemos objetivos en paralelo. Entonces, tenemos que buscar cuál es la forma de negociar para conseguir lo que queremos. Hay a veces que nos fijamos solamente en el salario,
Pero si nosotros participamos en una empresa en la que hay una buena cultura de empresa, en la que el clima laboral favorece la comunicación y el trabajo, en la que cada vez que nosotros pedimos algo a nivel personal nos lo conceden. Entonces, todo eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Hay empresas que nos proporcionan préstamos y créditos para estudios, para comprar un coche, para determinadas cosas. Es decir, que todo eso lo tengo que valorar en una empresa, que me permiten que pueda entrar más tarde porque puedo llevar a los niños al colegio y estoy haciendo conciliación con la vida familiar, que es una empresa que entre sus objetivos tiene protección de medio ambiente, que sea sostenible. Todo eso lo tengo que tener en cuenta muchas veces en las empresas, que haya veces que en otras me pueden pagar a lo mejor 100 euros más, a no ser que los necesite. ¿Vale? Por eso os digo que cada persona tiene que saber cuáles son sus objetivos y sus intereses. Entonces, si me están ofreciendo todas esas facilidades y estoy cómoda en la empresa, la tengo próxima a mi domicilio, pues a lo mejor no me compensa que me suban el sueldo porque doy valor a todo lo que ya tengo. Antes de entrar en una negociación es importante el punto de partida, de dónde parto, dar valor a ese punto de partida. Voy a querer conseguir algo mejor en esa negociación. Porque el punto, y dar valor de dónde parto y cuáles son las proposiciones y los intereses que estoy realizando. Bueno, son las 9 ya. Si queréis hacerme alguna pregunta, yo tengo tiempo. Y si no, concluimos aquí. Yo le quiero dar las gracias a CIBAR y le quiero dar las gracias también a Formadores IT y a todos vosotros por participar en este meetup de técnicas de negociación. Espero que os haya resultado muy interesante, que os haya dado ideas para entrar en procesos de negociación y si queréis acceder al curso, pues ahí vais a encontrar más contenidos, muchas prácticas, muchos ejemplos para que podáis seguir practicando técnicas de negociación y habilidades en la comunicación para que seáis buenos negociadores. Podéis comunicaros, gracias a vosotros por participar, por asistir. Podéis ver la información sobre el curso, poneros en contacto con las personas que os han mandado el enlace para poder participar en este meetup. Y si participáis en el curso, yo soy vuestra tutora y estaré encantada de seguir trabajando con vosotros. Gracias a vosotros. Practicar la comunicación y la negociación. Que la vida estamos todo el día negociando. Gracias y espero veros pronto y teneros como alumnos. Gracias a todos vosotros. Hasta luego.